vamos a hablar de las potencias negativas. O sea, una potencias negativas. Las potencias negativas tienen esta forma general. A elevado a la menos n y es equivalente a expresar la unidad y en el denominador la misma potencia, pero cambiándole el exponente, donde A tiene que ser diferente de 0. Una potencia negativa se transforma en un fraccionario. Ejemplo, 3 a la menos 2 es una potencia negativa. Y esa potencia negativa se transforma escribiendo en el numerador la unidad y en el denominador la misma potencia, pero con el exponente positivo. En conclusión, una potencia negativa se transforma en un fraccionario y esto es equivalente a tener un noveno, o sea, 3 por 3. El exponente nos indica las veces que se debe repetir la base multiplicándose. O sea que esto es igual a un noveno. Y un noveno es un fraccionario. Esto es un fraccionario. FR es el símbolo de los fraccionarios. O sea que una potencia negativa se transforma en un fraccionario cuyo numerador va a ser la unidad y el denominador va a ser la potencia, pero cambiándole de signo al exponente. 3 por 3 nos da 9. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo representativo. 5 a la menos 3. 5 es la base, menos 3 es el exponente y esto se transforma en un fraccionario cuyo numerador va a ser la unidad y en el denominador va a estar la misma potencia, pero el exponente ahora va a ser positivo. El exponente nos indica las veces que debemos repetir la base multiplicándose. Por lo tanto, vamos a tener 1, 5 por 5 por 5 y eso va a ser igual a 1 sobre 125, o sea, un 125avos. Este resultado es un resultado fraccionario. Conclusión, una potencia negativa se transforma en un fraccionario que tiene por numerador la unidad y por denominador la potencia, pero con exponente positivo. Bien, ahora vamos a hacer aplicaciones de las potencias negativas a las operaciones fraccionarias con la suma, con la resta, con la multiplicación y la división. Y vamos a ver que esa aplicación tiene validez en esta figura que hemos propuesto, donde vamos a averiguar el área. Pero inicialmente debemos desarrollar estas potencias negativas transformándolas a potencias positivas. De igual manera, luego vamos a hacer lo mismo con estas otras que aparecen al lado derecho. Como dijimos en el video anterior, una potencia negativa se transforma en un fraccionario cuyo numerador es la unidad y en el denominador vamos a tener la misma potencia pero con el exponente positivo. A continuación hacemos exactamente lo mismo. Esta potencia negativa la vamos a transformar colocando en el numerador la unidad y en el denominador la misma potencia pero con el exponente positivo. Luego sabemos que 1
sobre 3 a la 2 es equivalente a 1/9, porque vamos a repetir 2 veces la base y 3 por 3 es 9. Continuamos y aquí vamos a tener 1 sobre 2 a la 3 es equivalente a tener 1/8. ¿Por qué razón? Porque vamos a repetir 3 veces el número 2 multiplicando. O sea, 2 por 2 por 2. Luego vamos a aplicar el MCM de los denominadores. O sea, la cantidad que nos divide exactamente a 9 y al 8. En este caso es el número 72. El 72 va a ser el número que va a estar en el denominador. O sea que 72 es el mínimo común múltiplo de 9 y de 8. Ahora decimos 72 dividido 9 nos da 8 por 1, nos da 8. Luego 72 lo dividimos entre 8, nos va a dar 9 y 9 por 1. Ahora esta operación es homogénea por tener el mismo denominador. Simplemente vamos a sumar los numeradores. 8 más 9 nos da 17 sobre 72. Esta parte va a corresponder a la base en la figura. O sea que esto va a tener 17 sobre 72 centímetros. Vamos a tomar la base en centímetros. Ahora vamos a hacer la parte de la altura. Aplicamos el mismo procedimiento. Tenemos 1 elevado a la menos 2 multiplicado por 2 a la menos 2. Es una potencia negativa, se transforma en un fraccionario que va a tener como numerador la unidad y en el denominador vamos a tener la potencia pero con el exponente positivo multiplicada por otra potencia negativa. Hacemos la transformación donde va a tener como numerador la unidad y en el denominador la misma potencia pero con el exponente positivo. Luego desarrollamos y vamos a obtener que el exponente nos indica las veces que hay que repetir la base multiplicando. Entonces eso nos va a dar 1 por 1, que va a ser igual a 1, y acá vamos a tener que nos va a dar 1 sobre 2 a la 2, que es igual a 4. Ahora la multiplicación se realiza en forma horizontal. Horizontal significa que vamos a multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Por consiguiente, el resultado de la operación nos va a dar 1/4. Quiere decir que la altura de esta figura corresponde a 1/4. Y estamos hablando en centímetros. Luego, como nos preguntan por el área, utilizamos la fórmula que dice que el área del rectángulo va a ser igual a la base multiplicada por la altura. ¿Cuánto obtuvimos de la base? 17/72. 17/72 de centímetros. Y va a ser multiplicada por la altura que nos dio 1/4 de centímetros. Ahora nuevamente obtenemos una multiplicación, o sea que vamos a multiplicar los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. 17 por 1 nos vuelve a dar 17 y 72 por 4 nos va a dar 2 por 4, 8 y 7 por 4, 28. Como es el área, se da en centímetros cuadrados. Si este resultado se pudiera simplificar, tendríamos que simplificarlo. Pero como no es posible, queda igual. Por lo tanto, el área
de ese rectángulo va a ser 17,288 centímetros cuadrados. Vamos a hacer otra aplicación de las potencias negativas. Y digo aplicación porque vamos a utilizar la información y ciertos procedimientos matemáticos en una figura geométrica plana, donde luego vamos a encontrar el área de la misma, pero a partir de la información de potencias negativas. Transformamos esta potencia negativa colocando la unidad en el numerador y la misma base en el denominador, pero cambiándole de exponente. Ahora menos, hacemos exactamente lo mismo con la siguiente expresión. Colocamos el numerador en la unidad y la base igual, el exponente al pasar cambia a positivo en el denominador. Ahora resolvemos el denominador de cada una de estas expresiones, quedándonos 2 por 2 por 2 menos 1 sobre 3 por 3. Esto equivale a 1/8, 2 por 2 por 2, y acá tenemos la unidad 1/8 menos 1/9. Luego sacamos el MCM de los denominadores, que va a ser el número 72, el cual vamos a colocar como denominador común. Entonces, luego hacemos el siguiente procedimiento. 72 lo vamos a dividir entre 8 y el cociente, que es 9 de esa división, lo multiplicamos por el numerador y nos va a dar 9. Luego 72 lo dividimos entre 9, el cociente va a ser 8, lo multiplicamos por el numerador y aquí nos va a dar 8. Ya tenemos una resta de fraccionarios homogéneos. Homogéneos por tener el mismo denominador. Simplemente, en este caso, vamos a restar los numeradores. A 9 le quitamos 8, nos queda 1 y el denominador común va a ser 72. Significa que la base de esta figura va a ser un 72avos de centímetros. Ahora vamos a resolver esta división de potencias negativas aplicando el procedimiento que ya conocemos y que fue mostrado en el video anterior. Una potencia negativa se transforma colocando la unidad en el numerador y en el denominador la potencia, pero cambiándole de signo al exponente. Luego vamos a hacer lo mismo o lo propio con la segunda potencia negativa. Colocamos la unidad en el numerador y la base en el denominador, pero cambiando el exponente negativo a positivo. Luego vamos a resolver cada una de estos fraccionarios y aquí tenemos que 1 al cuadrado es 1 por 1 dividido entre 1 y acá vamos a tener 2 por 2. O sea que vamos a tener 1 sobre 1 porque 1 por 1 es 1 dividido 1/4. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Debemos recordar que este primer fraccionario es el dividendo y este segundo fraccionario es el divisor. Este se llama divisor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Simplemente volvemos a colocar el dividendo igual y el divisor lo invertimos. ¿Qué significa invertir? Que el denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Y lo que era una división se convierte en una multiplicación. De allí que la división, la operación inversa, es la multiplicación.
y luego simplemente hacemos el procedimiento en forma horizontal. 1 por 4 nos va a dar 4 y 1 por 1 nos va a dar 1. Simplemente esto va a ser igual a 4 centímetros. Entonces, de esa manera hemos podido dar la explicación de cómo se resuelve un problema donde intervienen las potencias negativas utilizando la suma, la resta, la multiplicación y la división. Muchas gracias. A continuación vamos a trabajar unas aplicaciones de las potencias negativas a las operaciones fraccionarias con la suma, con la resta, con la multiplicación y con la división, y a su vez vamos a trabajar las ecuaciones de primer grado. Lo primero que debemos hacer es transformar las potencias negativas a positivas y aplicar ciertas reglas que ya conocemos. Entonces aquí nos va a quedar que x va a ser igual a 1/8. Esta potencia negativa se transforma en un fraccionario cuyo numerador es la unidad y en el denominador queda la potencia elevada a exponente positivo y 2 a la menos 3 equivale a 1/8 más 2 a la menos 2 equivale a tener 1/4. Ahora 5 a la menos 1 equivale a tener 1/5 por 2 a la menos 2 equivale a tener 1/4 menos. Aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia. Por lo tanto, eso nos da 3 a la menos 4. Y equivale a tener 3 a la 4. Ahora, vamos a pasar todos los términos al lado derecho para que la incógnita, que en este caso es x, quede sola y positiva. Si pasamos algo del lado izquierdo al lado derecho, este va a cambiar de signo. Si pasamos algo del lado izquierdo al lado derecho de la ecuación, este va a cambiar de signo. O sea, en este caso vamos a dejar a la x solita, vamos a colocar el igual, vamos a resolver primero esta multiplicación de fraccionarios, donde vamos a multiplicar 1 por 1 y 5 por 4, que nos va a dar 20. Por jerarquía de las operaciones, primero debemos resolver la multiplicación porque está en jerarquía primero que las otras que presenta el problema. Ahora, dejamos menos. Ahora, 1 sobre 3 a la 4 significa 1 sobre 81. Ahora vamos a pasar 1/8 negativo y este va a cambiar de signo. Luego vamos a pasar 1/4 positivo, cambia de signo y va a quedar menos 1/4. El paso siguiente es mirar cuál es el MCM de esos denominadores. Recordemos que si tenemos restas, sumas y restas de fraccionarios, debemos operar sacando el MCM de todos ellos. En esta oportunidad, para recordarles, vamos a tomar el MCM de 20, de 81, de 8 y de 4 y vamos a mostrar el procedimiento que usted debe conocer para resolver. Esto le sirve como práctica. Entonces, el primer número primo que usted debe utilizar para este problema es el número 2. Vamos a sacarle mitad a aquellos que tengan mitad. Los que no tengan mitad los bajamos exactamente igual. Entonces, aquí miramos que le hemos sacado mitad a 20, mitad a 8, mitad a 4. 81 no tenía mitad, por eso lo bajamos. Nuevamente vamos a agotar
todos aquellos, primero la mitad, todos aquellos que tengan mitad. Aquí volvemos a proceder y le hemos sacado mitad a aquellos que tengan mitad. El que no tenga o los que no tengan, los bajamos igual. Luego, nuevamente, vamos a sacar mitad para aquellos que tengan mitad. En este caso, el 2 tiene mitad y los restantes no tienen mitad, por eso los bajamos igual. Luego, vamos a mirar que 81 tiene tercera. Ya agotamos mitad, sigue tercera porque vamos en orden para los números primos. Entonces, bajamos aquí. 81 tiene tercera, es 27. 5 no tiene tercera, lo bajamos igual. Nuevamente volvemos a sacar tercera a aquellos que tengan tercera. Y los demás los vamos a bajar igual. Nuevamente miramos que 9 tiene tercera, le sacamos tercera a 9 y los que no tengan los bajamos igual. Nuevamente volvemos a mirar que hay un número que tiene tercera, le sacamos tercera a ese número y a aquellos que no tengan los bajamos igual. Finalmente le sacamos quinta a aquel que tenga quinta y de esta manera estamos haciendo el recuento de los números primos, que ellos van en forma ascendente. Primero agotamos mitad, luego tercera y finalmente sacamos quinta para lo que nosotros necesitamos. Luego vamos a multiplicar estos números que nos dieron al lado derecho, que son números primos. Números primos. Estos números primos los vamos a multiplicar entre sí y ese va a ser el MCM de 20, de 81, de 8 y de 4. Esta multiplicación nos va a dar 8 por 5, 40, por 9 por 9, 81. Eso nos va a dar 3240. O sea que estos numeritos los vamos a multiplicar. Ahora vamos a borrar por aquí esta parte y ya sabemos que estos números que fueron, vamos a escribirlos aquí, nos dio 3000. Borramos por aquí a un ladito y sabemos que nos dio 3240. El MCM es 3240. ¿Qué significa eso? Que ahora 3240 lo vamos a dividir entre 20. 3240 lo vamos a dividir entre 20. Entonces, vamos a mirar dónde está ese 20 en los números primos que tenemos. Sería 5 por 2 por 2. Allí tenemos el 20. ¿Qué números nos quedaron? Nos quedó un 2, nos quedó un 3, nos quedó otro 3, nos quedó 3 por 3 por 3 por 3. Nos falta un 3, 3 por 3 por 3 por 3 y por 2. Significa que esta división nos va a dar 81 por 2, nos va a dar 2 por 1, nos va a dar 162. ¿Está claro? Bien. O también habíamos podido cancelar un 0 y un 0 y dividíamos 324 entre 2. Hagámosla para verificar. 324 entre 2. 1 por 2, 2, a 3, 1. Bajamos 6 por 2, 12, a 12, 0. Bajamos el 4 y 2 por 2, 4, a 4, 0. O sea que nos da el mismo resultado que acabamos de colocar. Borramos esto y vamos a seguir procediendo. Ahora borramos estos numeritos porque ahora necesitamos el número 81. ¿Cómo se obtiene el 81? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81.
¿Qué significa lo anterior? Que vamos a dividir 3240 entre 81. Ahora, ¿cuánto nos debe dar esa división? Nos debe dar 5 por 2, 10, por 2, 20, por 2, 40. Esta división nos debe dar exactamente 40. Verifiquemos lo anterior. 3240 entre 81. Estaría acá 4 veces. 4 por 1, 4, a 4, 0. 4 por 8, 32, a 32, 0. Bajamos el 0, no cabe. Entonces nos da 40, exactamente igual a 40 del otro procedimiento que utilizamos. Ahora, borramos estos numeritos. Vamos a hacer ahora el procedimiento con el número 8. Vamos a dividir 3240 lo vamos a dividir entre 8. ¿Qué sería el 8? 2 por 2 por 2. ¿Qué nos queda? 3 por 3 por 3 por 3 por 5. Veamos, 9 por 9 da 81. 81 por 5 nos da 405. Significa que esta operación aquí debe darnos 405. Veámosla de la otra manera y repasamos la división. 3240 dividido entre 8. Separamos y aquí nos quedan 4 veces. 4 por 8, 32 a 32, 0. Bajamos el 4, no cabe. Bajamos el 0, están 5 veces. Efectivamente, obtuvimos el mismo resultado. Continuamos. Ahora borramos esto y vamos a hacer la división entre 4. ¿Qué es 4? Un 2 por un 2. ¿Qué nos queda? Vamos a dividir 3240 entre 4. Eso nos debe dar 2 por 3 por 3 por 3 por 3 y por 5. Esa división aquí nos debe dar 10 por 81, 810. 810. Verifiquemos. 3, 2, 4, 0 dividido 4. 8 por 4 es 32 a 32, 0. Bajamos el 4. Está una vez. 1 por 4, 4 a 4, 0. Bajamos el 0, no cabe. 810 igual a 810. O sea que eso que estamos haciendo es como una especie de verificación. Ahora vamos a borrar esta partecita y vamos a colocar los valores que obtuvimos. El primer valor fue x va a ser igual a 162 menos el siguiente valor fue 40 más el tercer valor fue 405 y el último valor fue 810. Y ahora vamos a colocar el denominador común, que es el número 3240. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a separar los positivos y hacemos la suma de ellos. Vamos a borrar por este lado para hacer ese procedimiento. Positivos son todas aquellas cantidades que a la derecha o no tienen signo o tienen el signo más. En este caso 162 es positivo. Miramos qué otra cantidad hay positiva. A la izquierda tiene el signo más y vamos a hacer la suma de 405. Esta suma nos da 567. Ahora vamos a mirar cuáles son los negativos. Tenemos 810, es una cantidad negativa, y 40 también es otra cantidad negativa, por lo tanto tenemos 850. Luego, ¿qué vamos a hacer? La diferencia entre 850 negativos
y 567 positivos. A 10 le quitamos 7, nos quedan 3. A 14 le quitamos 6, quedan 8. Y a 7 le quitamos 5, quedan 2. La cantidad mayor tiene signo negativo. Por lo tanto, el resultado de la operación va a ser menos 283 sobre 3240. De esa manera, hemos explicado de una manera detenida y detallada cómo resolver una potencia negativa, cómo transformar las potencias negativas en fraccionarios, cómo aplicar esos fraccionarios con la suma y la resta aplicando el MCM, y a su vez utilizamos todo lo anterior para reforzar los números primos en la descomposición de varios denominadores y cómo se opera en total la situación. Muchas gracias. Se proponen a continuación varios ejercicios donde se aplica lo que se expuso en el video. Mil gracias.